Hola, ¿qué tal amigos de CNT? Estamos con Andrea Martínez Reuter, directora mexicana, directora de una cinta que se estrena estos días que se llama Observar las aves. Andrea, gracias por esta entrevista. Eh, Muchas gracias por la invitación. Andrea, fuimos testigos de una película que transita por el documental, por la ficción, pero que sí tiene algo muy claro y definido, que es un gran corazón para narrar un tema complicado y hacer que la gente se tenga empatía al respecto. Comentabas durante la conferencia que esto parte en cierta medida de una experiencia tuya real, ujú, algo que Así es. viviste. ¿Qué tanto es esta película tu despedida a tu madre y tu aceptación de las cosas que pasaron? Sí, pues creo que le diste bastante en el clavo. Am, sí, efectivamente, mi cine nace de un lugar siempre como bastante personal y bastante íntimo. La película anterior que hice la película que filmé después trata de la muerte de mi pareja. O sea, siempre hay como, de ahí saco de mis miedos, mis dolores, mis complejos, lo que sea, de ahí brotan mis historias. Y en este caso, o sea, sale directamente de la experiencia que yo viví en el proceso de deterioro de mi mamá con el Alzheimer. Entonces fue un proceso muy difícil, muy, pues sí, doloroso, muy triste, muy desgarrador. Incluso yo diría que, digo, no vengo de una cultura, de una familia donde la culpa es algo presente, pero incluso un poquito de eso, porque mi mamá llegó a estar en un estado tan deplorable, tan triste, que ella nunca hubiera querido llegar y no podía yo hacer nada al respecto. O sea, mi mamá se fue, hubiera querido nunca. Entonces, de alguna manera, observar las aves, que nace de ese dolor, es un poco como mi anhelo, o sea, mi proyección de alguna manera de una despedida más como mi mamá lo hubiera querido tener en su vida. Entonces, esta historia acerca de, o sea, en realidad empieza como una idea documental. O sea, tú lo dijiste, yo vengo, o sea, yo hago tanto documentales como ficción, me siento igualmente cómoda en los dos mundos, me encantan los dos. Y nace como una idea de documental porque nació como una respuesta a un miedo que yo estaba sintiendo, porque aparte del dolor, de la pérdida, de la tristeza de ver cómo iba deteriorando a mi mamá, aparte de eso yo sentía un miedo enorme de que a mí me fuera a dar también. Y de ese miedo, o sea, yo empecé a pensar, bueno, ok, Andrea, si te fuera a dar, ¿qué harías? Y dije, pues haría una película. Haría mi última película de despedida. Y esta película, empecé a imaginar cómo sería esta película. Dije, bueno, pues retrataría un poco, o sea, hablaría de lo que está, de mi padecimiento, hablaría de lo que me estaba pasando, enfrentaría ese dolor, pero no me clavaría únicamente en la enfermedad, sino que lo que haría es hacer una película que buscara como cómo celebrar la vida dentro de un contexto de dolor. Entonces eso lo tenía muy claro, de que sería una película que celebrara la vida dentro de un contexto terrible. Y como no lo hice como documental, porque afortunadamente en ese momento al menos no me dio Alzheimer, la película se convirtió en una ficción. Entonces es una ficción filmada como si fuera un documental, pero definitivamente nace de esa necesidad mía, de ese dolor mío, y al final de cuentas el hacer la película, digo, lo dijiste, es un homenaje a mi mamá, es un homenaje a la vida o sea, mi mamá al final de cuentas está muy impregnada en la personalidad, en la filosofía de Elena, porque mi mamá siempre fue alguien que celebraba y que buscaba la poesía y la belleza en cada instante y eso lo aprendí de ella. Entonces, sí, esta película es que nace de dolor y de amor, pero es un homenaje. Eh, Hablando un poquito de esto, también de la parte técnica de la película, que comentabas ¿Mm? que tú manejabas la cámara, que muchas veces eras tú manejando detrás de Brea, ajá, de Bea. Hay una escena que a mí me gusta mucho y que sí me gustaría que me platicaras cómo fue lograrla, porque es ella la que lleva la cámara y la coloca en el espejo para grabarse a ella con su hija, Ujú. que es una escena muy bella, que parece muy casual, pero que vamos, sé que hay horas y horas de preparación de, tienes que colocarla precisamente de este lado del espejo para que se pueda tomar la toma como tienes, porque es un momento muy íntimo entre ellas
que la cámara claro. parece el intruso, pero es un intruso como el espectador, que no Ujú. estorba y no molesta. Bueno, es curioso porque hay dos escenas con ese espejo. La primera es cuando Lena, al principio de la película, cuando Lena está hablando de que quiere hacer esta película y que sabe que se va a olvidar de lo que está haciendo, entonces deja una papeleta en el espejo que dice, yo, mi nombre es Lena Derna, tengo Alzheimer y voy a hacer una película sobre este proceso de desaparición. En esa escena, Lena se ve reflejada con la cámara en el espejo. Entonces, claramente es Lena, o sea, perdón, es Bea quien está Ujú. manejando la cámara. Y bueno, ahí nada más fue un poco como yo orientándola de cómo agarrar la cámara, cómo hacer que no temblara demasiado, cómo, ¿no? O sea, y tuvimos que hacerla varias veces porque no había de otra, tenía que ser ella quien manejara la cámara. En la escena que tú dices que vuelve a ser frente al mismo espejo, pero en realidad, si te fijas, ella nunca se ve reflejada con la cámara en el espejo. Lo que hicimos ahí fue que su mano entra a cuadro para abrir la puerta. Yo tengo la cámara en mano. La mano de Elena entra como si ella estuviera detrás de la cámara, abre la puerta, luego pasa y soy yo quien coloca la cámara en el mueble, porque ahí era bien importante el encuadre. Era muy preciso porque lo que necesitábamos era que se vieran los dos personajes, que son Lena y su hija, que se vieran un poquito las fotos, que se sintiera que es la cámara, ¿no? Que se viera la cámara reflejada en el espejo. Entonces era como con bastante precisión. Entonces ahí fui yo. Entonces fue como un poco una mezcla, ¿no? O sea, cuando ella podía manejarla, o sea, le soltaba la cámara y en momentos como más complicados, pues era, o sea, casi todo lo hice yo, a pesar de que lo que está planteado ficticiamente es que la primera mitad la hace Elena y la segunda mitad la hace el personaje de Andrea, documentalista, pero en realidad yo sí operé la cámara casi todo, porque al final de cuentas, pues digo, lo que se hace aquí es jugar un poco, como digo, la magia del cine. Es como crear una ficción que te la creas como real. Entonces, la intención es que tú creas que Elena lo está filmando, pero está muy cuidado también. Entonces, incluso los errores están cuidados. O sea, son errores, pero no son demasiado, ¿no? Entonces, sí era, o sea, a final de cuentas, una construcción ficticia de nuestra parte. Algo que me gusta mucho de tu trabajo, que me gustó mucho, es que en el cine mexicano pareciera que da siempre mucho miedo entrar a la metaficción. Hay muy pocas películas mexicanas que entren en la metaficción como lo hace tu película. Y me gusta mucho porque, digo, yo recuerdo de haberte visto en otras entrevistas, en otras conferencias, verte interpretar este personaje en pantalla. Yo sí decía, es que no es Andrea, es un personaje que se llama como ella, pero no es ella realmente. ¿Qué tanto te divirtió a Claro. ti crear este personaje? Bueno, incluso es muy chistoso porque, digo, es muy raro, es una sensación muy rara como crear un personaje que está basado en ti. Digo, obviamente tiene mucho en común conmigo. Ella es documentalista, yo también soy documentalista, su mamá padeció de Alzheimer, yo también. O sea, su manera de vestir es mi manera de vestir, pero, pero a final de cuentas eso es una construcción. En un momento dado yo lo que quería hacer, un poco como para tomar distancia del personaje, es cambiarle el nombre, pero no encontraba el nombre, o sea, no encontraba y le decía, bueno, ya le inventaba y no funcionaba el nombre y Bea nunca, o sea, no me decía por el nombre hasta que dije, bueno, ya, que se quede con el nombre de Andrea, porque va a ser más fácil. Pero ya en la construcción para mí era bien importante y aquí es ya como mi mano como directora y como guionista. O sea, el personaje de Bea, para los que saben un poquito de la construcción dramática, para tener una construcción, o sea, para tener drama necesitas conflicto. Si no hay conflicto, no hay drama. Esa es como los ABCs ¿no? de la construcción dramática, es que tienes que tener un conflicto. Y el personaje de Bea no está conflictuada. El personaje, perdón, de Elena. Ujú. Siempre estoy confundiendo los nombres de Bea y Elena. El personaje de Elena no tiene un conflicto. Tiene un problema que es que está padeciendo de Alzheimer, pero no tiene un conflicto. O sea, ella está en paz. Ella acepta lo que le está pasando, se propone algo que es hacer una película. Habrá obstáculos, pero realmente no tiene conflicto. El conflicto y la tensión dramática van a entrar por medio de los que le oponen y no los antagonistas que vienen siendo mi personaje y también el hijo, también, o sea, de otra manera. Pero mi personaje, entonces, a nivel de construcción dramática, lo que yo tenía que hacer con ese personaje es, a ver, ¿qué pasa con Andrea, el personaje? Pues es una mujer que tiene un dolor tan profundo, una herida que no ha sanado, que no le permite
o sea, aceptar las cosas, no es amorosa con Bea, con Lena, no entra en esa relación, no quiere salir en la película, siempre es como un no, 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 es una barrera que tiene entre ella y la vida y el mundo. Y lo que hace Lena es transformar, o sea, la presencia de Lena en la vida de Andrea transforma su vida. O sea, el personaje de Andrea se transforma y aprende de Lena a sanar, a perdonarse, a aceptar tanto lo pasado como lo que está viviendo en ese momento, para que ella pueda realmente vivir plenamente y celebrar la vida como siempre lo hizo Lena. Entonces, mi personaje cumple una función dramática en la historia. Y a nivel personal, digo, sí, no fue fácil, o sea, no fue nada fácil para mí pasar al otro lado de la cámara. No fue algo, nunca fue como un objetivo en mi carrera de volverme actriz, pero la historia lo pedía. O sea, desde que escribí la historia, mi historia me pedía a mí, decía, Andrea, tú tienes que salir. Y le hice caso a mi historia. Entonces dije, si era una necesidad que yo sentía de interpretar a este personaje y fue raro, sí, fue difícil, sí, me salió, o sea, unas cosas me salieron terribles, otras no, pero fue una necesidad que tanto mía como de la historia. Entonces creo que a final de cuentas se siente orgánico porque de alguna manera, digo, mucho de mi presencia es detrás de cámaras y ahí sí me siento muy cómoda, no tengo broncas, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas sí era como parte del planteamiento desde un principio de que yo saliera interpretando al personaje de Andrea. Eso me hace mucho sentido, y yo, viendo la película y cuando platicábamos la conferencia, todo, no vamos a revelar qué es lo que pasa, pero cuando al final sucede esta acción con el personaje de Lea y está Andrea retratando a lo lejos la acción que están teniendo los hijos con ella, esa despedida que tiene Andrea con Lea, aunque son dos palabras, son desgarradoras. O sea, uno como espectador siente la carga y el peso emocional que hay en ellas. Para ti me imagino que Ah, ha sido algo complicado, ¿verdad? sí. No, además te acaba de suceder lo mismo que me sucede a mí. Tú ya combinaste el nombre de Lena con Bea y ya la Perdón. convertiste en Lea. Pero sí, esa escena para mí era importante porque sí era como, digo, hay una cosa que no sabíamos si, fue una decisión que fue de las últimas decisiones que tomé en el diseño sonoro, que además es como de las últimas etapas de todo el quehacer de la película, o sea, el diseño sonoro y la mezcla viene al final, casi, casi. Y en la mezcla final todavía estaba yo indecisa de si meter, porque mi personaje se despide o se dice adiós Lena, Ujú. luego mucho más quedito, como para sí misma, dice adiós mamá. Y fue una cosa que yo estaba como indecisa si de dejarlo, si quitarlo, o sea, y al final de cuentas lo dejé, le bajamos el volumen, habrá gente que ni siquiera lo escucha, pero lo que me dijeron en la premiere la otra noche es que en ese momento cuando escucharon ese adiós mamá fue cuando se les así ya el río de lágrimas. Ujú. Y sí, la escena definitivamente es ese poder despedirse, o sea, sí decir ya, se acabó y lo acepto. Se acabó, pero sigue siendo bello, como Perdón. Eh, Me da mucho la atención, pasando por tu primera película, Cosas Significantes, llegando a esta, la forma en que te has vuelto cada vez más sutil para narrar tus historias, pero a la vez mm, más sutil también en la forma en que le planteas al espectador los juegos que quieres. ¿Tú cómo has sentido tu proceso de maduración como directora? Pues definitivamente siento que hay, o sea, a pesar de que mis películas, por una parte son muy diferentes, o sea, la primera es una ficción, además es una ficción, mi primera película fue la de mayor presupuesto, o sea, nombres que eran más grandes y todo era más grande, empezando con, ¿no? De que Guillermo del Toro fue el productor ejecutivo, Bárbara Mori actuó, o sea, Paulina Gaitán, era ¿no? Como un esquema de producción mucho más grande, pasando por Ciclo, que ya es un documental, luego esta, que es una ficción filmada como si fuera un documental, cada vez se han hecho como más pequeñas mis películas también, y ahorita ya la última un poquito más grande, pero lo que sí creo es que, por una parte, hay una constante en mis trabajos, en el sentido de que todas hablan
un poco de lo mismo. O sea, a pesar de que uno habla de Alzheimer y otro habla de un viaje en bicicleta y otro habla de historias sobre objetos perdidos, pero todos hablan en el fondo de lo mismo, que son las conexiones humanas que le dan sentido a la vida, de poder apreciar ahora sí que las cosas insignificantes de la vida, que puede ser un atardecer o un abrazo de alguien, es como apreciar esa belleza y esa poesía que nos da la vida, que es lo que hace Elena. Entonces, por una parte, sí siento que hay mucho en común, pero por otra parte, sí creo que me he atrevido a ahondar más en lo personal para intentar volverlo universal. O sea, cosas insignificantes sí tiene cosas muy personales mías, pero definitivamente hay una distancia mayor entre mi experiencia personal un poco como el, el el desnudarse frente al público, ¿no? O sea, ¿qué tanto estás exponiéndote? ¿Qué tanto estás mostrando tu vulnerabilidad y tu fragilidad ante el espectador como directora? En cosas insignificantes, pues sí, hay como cosas personales, pero no tanto. En Ciclo definitivamente fue una historia muy personal de mi papá, y que incluso mi mamá ya estaba enferma en ese momento, entonces fue muy difícil, o sea, fue una cosa muy, muy íntima, pero digo, perdón, pero observar las aves es una cosa donde ya directamente expongo mi dolor y como que estoy ahí mostrando esa fragilidad. Y eso creo que, no, o sea, no, suena un poco chistoso decir que me gusta, porque suena raro, pero creo que le da como o sea, el chiste para mí es que eso que sea tan íntimo y tan personal, sí se vuelva universal. Porque digo, que, o sea, estaría muy padre hacer una película que sea catártica y que me ayude a sanar y qué bonito, pero si no es una película que le llegue a los demás, o sea, uno hace cine para que los demás lo vean. No es para mí, es para realmente para compartir con el mundo. Entonces el chiste es que esa historia se vuelva universal. Pero creo que sí hay algo que me gusta mucho en eso de que entras así, hurgas en tus propios miedos, en tus propias experiencias, en tu dolor, para compartirlo, transformarlo en una historia y luego en una película. Entonces creo que sí, mi viaje, como lo dices, o sea, ha sido como un viaje en el interior para sacarlo al exterior. Oye, ¿qué tal fue trabajar con Bea? Digo, yo la conocía como pintora y me gustó Mm. mucho verla en pantalla. O sea, ¿cómo fue ese proceso de tenerla? Digo, yo la veo y la veo muy divertida en la película, creando al personaje y siendo ella, de como la conocemos también en varios aspectos que sabemos de ella. Sí, claro, porque además, o sea, a final de cuentas, así como mucho nace de mí, yo estoy como sacando cosas mías a través de mi personaje y a través de la historia misma, lo mismo sucedió con Bea. El personaje de Elena Derna, yo lo creé en papel, o sea, escribí el guión, desarrollé el personaje, entendía yo bien que era una escritora, que había publicado, había sido exitosa, había viajado por todo el mundo, había estado enamorada de su esposo que ya no vivía, o sea, todo eso estaba en el guión. Pero cuando conocí a Bea, ya cuando Bea se involucró en el proyecto y se comprometió, que fue de inmediato cuando nos conocimos, ya el personaje de Elena fue tomando matices, ¿no? Características de la vida de Bea, de la personalidad de Bea, de su casa, de sus objetos, de sus libros, de su poesía, de su arte, de su pasado. Las fotografías que están en el álbum de Elena con su hijo son fotografías de Bea con su hijo. Entonces, fue enriqueciéndose el personaje de Elena. Y fue como muy padre como ver, por ejemplo, el arte de Henrik, su esposo, es el arte de Bea. Ujú. En la poesía que leemos, que es de Elena, es la poesía de Bea. Entonces además sí, fue divertido, o sea, porque al principio el proceso fue simplemente platicar, o sea, platicar, conocernos, eso, fue como conocernos y que me platicara cosas, y mientras me iba platicando yo decía, eso, me platicaba, es que una vez me fui a Japón y me compré un kimono, entonces dije, que haya una escena donde Elena simplemente baila, vestida con su kimono. No, me platicaba, no sé, o sea, sacaba algo a colación y yo así inmediatamente decía, eso lo voy a integrar. Entonces sí fue, y el proceso ya en set fue una mezcla entre ser muy divertido y muy desgarrador. O sea, sí fue las dos cosas. Al principio, sobre todo, fue muy divertido, como una energía constante y no como muy, como que había mucha chispa en el set, ¿no?
y mucha, no sé, sí, como mucha energía. Pero conforme íbamos avanzando, iba avanzando el deterioro del personaje, pues como que se iba aplacando todo y se volvía más denso y se sentía en el set. Hasta el final, cuando digo, todos en el set acabamos de filmar una escena y acabamos llorando. O sea, sí, porque era muy palpable. Entonces sí, fue muy divertido, fue muy hasta doloroso, ¿no? Muy desgarrador, pero fue un proceso bellísimo. O sea, justo yo creo que Bea y yo compartimos eso de que lo bello incluye lo doloroso, ¿no? O sea, sí disfrutamos enormemente compartir toda esa experiencia, ella y yo, y con todo nuestro crew. Oye, Andrea, ya para finalizar, ¿podrías solamente recordarle a la gente cuándo estrena la película? Claro, Observar las aves se estrena hoy, jueves 22 de septiembre, en varias salas de la Ciudad de México, incluyendo la Cineteca, Patio Universidad, Altavista, Insurgentes, Cinemanía, Casa de Arte, y si se me olvida uno, lo pueden checar en nuestras redes. También vamos a estar en Monterrey, en Guadalajara y en el Estado de México. Y como bien saben, porque seguramente Irving les recuerda cada rato, el primer fin de semana es esencial, que vayan al cine el primer fin, porque eso va a depender de que dejen en más tiempo en pantallas la película, y va a ser una película que depende mucho del boca en boca, de gente recomendándolos. Es una pequeña película con un alma enorme y tenemos muchas ganas de que estas aves vuelen muy lejos. Pues Andrea, muchas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias por la entrevista, Irving, y por el apoyo.